Buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos televidentes, que nos acompañan en una emisión más de este su programa, Arte, Cultura y Evangelización, donde llevamos hasta sus hogares una muestra de la riqueza histórico-artístico-cultural 4 veces centenaria. Hemos terminado el mes de junio, terminamos con dos fiestas, una muy sobresaliente, la solemnidad de San Pedro y San Pablo, pilares de la iglesia. Y el 30 de junio celebramos a los primeros mártires de la iglesia romana. Y en el contexto de este año jubilar de nuestros mártires duranguenses, en el centenario de su martirio, pues queremos abordar en esta ocasión un poquito sobre la espiritualidad del martirio. Porque para ser mártir no se llega por casualidad ni al azar. Un mártir es el resultado de años de oración, de entrega, de espiritualidad, de tal manera que no tiene miedo de dar su vida por Cristo. Por ello, hoy contamos con la presencia del presbítero licenciado Fermín Rodríguez Lobatos, un amigo ya nuestro, conocido, quien nos hablará un poquito acerca de la espiritualidad del martirio. Padre Fermín, gracias por acompañarnos nuevamente en este programa, gracias por recibirnos en tu casa. No, pues muchas gracias, Padre Evasio, por esta invitación que por aquí estamos para compartir algo sobre este temita. Padre, el martirio, ¿cómo surge sobre todo en los inicios de la iglesia? Todos conocemos esta frase, la sangre de los mártires es semilla de cristianos, atribuida a Tertuliano. ¿Cómo es que surge en la iglesia primitiva este deseo o esta espiritualidad del martirio? Bueno, pues prácticamente el inicio de esta concepción del martirio, pues viene desde la misma persona de Jesucristo, que es el primer mártir, ¿verdad? Ujú. Es el primero en sufrir, en derramar su sangre, y creo que ahí está la clave para comprender el martirio, tanto de los primeros cristianos como los mártires de hace un siglo, como los mártires de hoy, ¿verdad? Entonces, la dimensión cristológica que encierra en sí el mismo martirio, porque prácticamente los quienes padecen este martirio, ¿verdad? Como puede ser Pedro, los apóstoles o tantos mártires, o especial los nuestros, ¿verdad? Aquí en la arquidiócesis de Durango, pues no es en sí mismo esa experiencia por sí sola, ¿verdad? O como que ellos lo están buscando, sino que es la experiencia viva de la gracia de Cristo. Entonces todos los mártires se van a identificar primero con Jesucristo, ¿verdad? Entonces es como el referente clave de toda la vivencia del martirio. De hecho, por sí solos un mártir pues no tiene ningún sentido, ¿verdad? Porque Ujú. caería a veces hasta en un narcisismo voluntarista, digamos así, de entregar su propia vida, pero ya teniendo como referente a Jesucristo. Entonces, la raíz del martirio está en la cruz, está en la persona de Jesucristo que entrega su vida. El mismo Jesús lo dice en el Evangelio, ¿verdad? Nadie me quita la vida, yo la entrego libremente. Y claro, las circunstancias que pueden rodear o el contexto que pueda rodear a un mártir, pues lo identifica también plenamente con Jesucristo. El contexto de Jesucristo fue juicios totalmente religiosos, políticos, ¿verdad? Con su repercusión de intereses o sí, ¿no? Preocupación de intereses de algunos, de otros, y eso a veces también lo experimenta también el mártir, ¿verdad? En cualquier contexto histórico, pues siempre aparecen esa similitud con la vida de Cristo. De hecho, en los evangelios, en Hechos de los Apóstoles, Lucas nos narra especialmente el martirio de San Esteban. Ujú. Si lo vemos en paralelismo, digamos así, ¿verdad? Encontramos que el martirio de San Esteban es la misma narración de la historia del sacrificio de Jesucristo, ¿verdad?
cómo buscaron falsos acusadores para Esteban, lo mismo también para Jesucristo las autoridades, ¿verdad? Que lo acusaban. El mismo Esteban también perdona a sus agresores, ¿verdad? Y el mismo Jesucristo también perdona a los que lo estaban crucificando, ¿verdad? Padres, perdónales porque no saben lo que hacen. Solamente que el Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues ya presenta una diferencia ahí muy sutil, pero también característica de que Jesucristo, pues, bueno, pone su confianza en el Padre, ¿verdad? Y ahora Esteban ve a Jesucristo de pie, ¿verdad? A la derecha del Padre, ¿no? Entonces, en esa diferencia, pues sí es clave para comprender también el martirio, porque el mártir, pues va a inspirar toda su vida, pues ahora con esta referencia concreta en Jesucristo. Entonces, creo que así es algo muy, muy importante, ¿no? Para comprender. La raíz de todo el martirio no es el mártir, es Jesucristo. Entonces, para comprender la fuerza, la vitalidad y la espiritualidad del martirio, pues es siempre hacer referencia a Jesucristo. Gracias por señalar esto, Padre, de que el centro del martirio es Jesucristo. A mediados de los 2000, en Francia salió una película, se llama Mártires, y narra cómo unas personas capturan a otras con el fin de que, infligiéndoles sufrimiento, ellos tengan una visión mística, pero pues el punto de partida de ellos es que el dolor produce esa visión, pero no, lo que produce o lo que hace es soportar el dolor, porque en el mismo prefacio lo dice, que da fortaleza, que da vigor en la batalla, es Jesucristo. Y sin duda, dos de los referentes que nos hablan del martirio, pues es precisamente San Pedro y San Pablo. Todos conocemos esa historia de que San Pedro estaba en Roma y que cuando se desata la persecución quería huir, Sí. y que se encuentra a Jesús en la Vía Appia, Quo Vadis Domine. ¿Nos podrías hablar un poquito de San Pedro, San Pablo? Sí, bueno, pues todo el amor de tanto de los apóstoles Pedro y Pablo, pues nace ante todo de un encuentro con Jesucristo, ¿verdad? Otra vez volviendo primero a la escritura, ¿verdad? Creo que es algo muy importante, por ejemplo, en Pedro, es clave el proceso de la vocación de Pedro. Creo que es algo muy interesante porque primero es llamado, es mirado, es llamado y está llamado pues a ser discípulo de Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo le mismo le encomienda una misión, ¿verdad? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vemos ese proceso de Pedro después en su negación, ¿verdad? Y después el evangelista Juan identifica ese encuentro de Jesús resucitado con ese triple cuestionamiento que le hace Jesús. Pedro, ¿me amas? Ujú. Apacienta mis Mis ovejas, ovejas. ¿verdad? Pedro, ¿me quieres? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Pues apacienta mis ovejas, ¿verdad? Señor, tú sabes que te quiero, ¿verdad? Y en la tercera se pone triste, justamente yo pienso por ese triple memoria de haberlo negado, ¿verdad? Y cómo Jesús reconstruye esa amistad, pero también le encomienda una misión, apacienta mis ovejas. Y cuando el evangelista Juan habla de ese apacienta mis ovejas, le invita a tener el mismo sentido o descubrir el sentido del buen pastor. Jesucristo es el buen pastor, el que apacienta las ovejas y el que entrega su vida por las ovejas. Pedro, en todo este proceso anterior a la resurrección de Jesucristo, algunos comentaristas hablan de que no tenía un corazón de buen pastor. Con la reconstrucción que hace el Señor después de su denegación y de todo su proceso y el resucitado, pues le confirma prácticamente la fe de Pedro y le encomienda esta misión. Ahora, con esta misión de apacentar a mis ovejas,
ahora sí se puede identificar Pedro con el buen pastor, porque al encomendarle a esas ovejas, Pedro tiene que tomar la actitud también de Cristo, que es el buen pastor, y ahora sí es capaz de entregar la vida. Por eso Jesús al final le dirá, sígueme. Pero ese seguirme, pues ahora sí, sí implica también, dice el evangelista Juan, le decía la forma en En que la que tendría que iba, iba a morir. cuando eras joven, ibas y hacías lo que Lo que querías, querías, cuando seas amor, viejo, sí, otro otro te llevará y llevará. te ceñirá, Ajá, ¿verdad? Entonces dice, le indicaba la forma en que iba a morir. sí, La forma en que iba a morir, yo pienso que ni Pedro la sabía, pero sí hay algo que el evangelista apunta. La forma en que iba a morir era como el buen pastor, que entrega la vida por sus más ovejas. ovejas. Entonces, allí creo que está la clave de Pedro está en esto, en sígueme, en la misión que le encomienda. Claro, el seguimiento implica ya una misión, ¿verdad? Y pues entregar la propia vida. Y entonces la tradición cristiana nos presenta también que en la persecución en Roma por el emperador Nerón, ¿verdad? En el año 64, pues Pedro, con todo ese contexto de persecución y todo, pues él dice, pues vámonos, ¿verdad? Ajá, Vámonos. Pues claro, creo que es un instinto muy natural de supervivencia, así ¿verdad? Es es. algo muy natural. Y Pedro, en esa salida ya de la ciudad de Roma, tiene una visión donde contempla a Jesucristo cargando la cruz y ahí viene esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo vadis? ¿A dónde va, Señor? ¿Verdad? Y Jesucristo está cargando con su cruz y apuntando hacia Roma, ¿no? Voy hacia Roma A ser a crucificado ser crucificado de de nuevo, nuevo. ¿verdad? Y creo que eso movió nuevamente a Pedro desde la tradición que nos presenta esta historia, mueve el corazón de Pedro y, claro, como buen pastor, va y a entregar toda su vida, ¿no? Jesús dirá en el Evangelio, el lobo, el mal pastor es el que huye, ¿verdad? Pero el buen pastor es el que entrega su vida. Y es ahí donde encontramos el martirio de Pedro en el año 64, en esa persecución, ¿verdad? Y pues años más adelante encontramos también el martirio de Pablo. De Pablo también hay que tener un poco del contexto porque algo mencionaste muy importante al inicio de este programa. El martirio no se improvisa. El martirio no es de la noche a la mañana. Ujú. El martirio lleva también su proceso y creo que de Pablo también comprendemos algo muy importante. Desde su proceso de conversión de Pablo en los Hechos de los Apóstoles, ahí ya se nos presenta a nosotros cómo Jesús les dice a los apóstoles, sepárenme a Pablo, ¿no? Y Pablo va en ese proceso también de conversión, de su encuentro con Jesucristo, cuando él mismo reconoce, cuando se queda ciego y escucha esa voz de Jesús, él mismo le pregunta, ¿verdad? ¿Quién eres, Señor? ¿No? Pues soy Jesús a quien tú persigues. Y desde ese sentido de conversión vemos a Pablo que pasa de un perseguidor a un perseguido, ¿verdad? Incluso con el temor también de la comunidad de Damasco, pues ellos mismos sospechan de Pablo, ¿verdad? Sí, pues nos perseguía. Pero Pablo, creo que Jesús se vale también muy bien de la formación anterior a Pablo, ¿no? Tanto de su espiritualidad o su vida de fariseo, de un experto en la Sagrada Escritura, en su talento intelectual que tiene, pues se vale Jesús también de él para, para una sola misión, para la misión de aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel. Entonces creo que Pablo en esa misión de evangelizador, ¿verdad? Pues va descubriendo también su riqueza de compartir el evangelio, de cómo el Señor lo invitaba también a aquellos alejados, a aquellos paganos prácticamente, que no pertenecían al pueblo de Israel,
pero con su predicación pues los va haciendo partícipes ya de una iglesia, de una asamblea, de unos convocados pues por la persona de Jesucristo. El Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, también presenta, ya cuando apresan a Pablo, Jesús mismo le dice en una visión, ¿verdad? Así como diste testimonio de mí, así lo darás en Roma. Entonces, ese testimonio, en la palabra griega de testimonio es martiría, ¿verdad? Entonces, serás ahora un mártir, serás ahora un testigo de mí, es decir, de Cristo, en Roma. Recordar que Roma prácticamente era la capital del imperio y por lo tanto de ahí, desde ese núcleo imperial, pues se va a difundir prácticamente ya el cristianismo, ¿verdad? Entonces Pablo muere decapitado en el año 67, según la tradición, y Pablo en el 64. Y creo que celebrar en días pasados a San Pedro y a San Pablo, pues nos recuerda a nosotros que sufrieron un martirio en fechas distintas, Pedro crucificado, Pablo decapitado, pero los dos pues tienen ese mismo amor por Jesucristo. Y nuevamente reitero, el martirio que experimentan tanto los apóstoles o cualquier mártir, pues es identificarse totalmente con Jesucristo. Pablo, con su amor a Jesucristo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, es identificarse con Jesucristo, y Pedro, pues en el sentido también de su confesión. Y creo que eso es lo que inspira después a los demás cristianos, y especialmente los mártires de Roma. Así es. Como es que los mártires se motivan a tal grado incluso que tiene una dimensión litúrgica, ¿verdad? El martirio, que es el ara, o las tumbas de los mártires tienen como una aplicación para celebrar las Eucaristías, ¿verdad, padre? Sí, de hecho, o sea, hay dos claves como para comprender el martirio, y desde aquí también su dimensión espiritual del martirio. O sea, el martirio es totalmente litúrgico. Ajá. O sea, primero con el bautismo. Sí. Y segundo, con la Eucaristía. Con el bautismo porque hace identificar, digamos así, o sea, lo que vive el mártir es lo que acontece en el martirio, en el bautismo, perdón. O sea, lo que experimenta el mártir se vive en el bautismo. Es morir para que Cristo viva o surgir con una nueva vida. En este caso, los primeros cristianos, bueno, aquí aparece un tema muy interesante, ¿verdad? Que también hoy en nuestro tiempo, y a mí de manera personal me mueve mucho, que son los catecúmenos. Sí, ándale. Que son los catecúmenos, ¿verdad? Porque aquí en la parroquia, pues gracias a Dios tenemos esta experiencia tan bonita del proceso catecumenal, ¿no? Entonces, comentaba ahorita, ¿verdad?, que en Vigilia Pascual celebramos 20 bautismos de jóvenes y adultos. Bueno, el catecúmeno en los primeros años del cristianismo, pues eran aquellos aspirantes a recibir el bautismo. Y muchos de ellos, por la persecución, no llegaban a ser bautizados. Entonces ahí algunos padres de la iglesia comentan que el martirio da una gracia todavía más superior que el bautismo, porque lo hace identificar totalmente con Jesucristo, que se entregó y que murió. La doctrina de la iglesia también nos menciona que existe el bautismo de deseo. Ajá. ¿Verdad? En este caso de los catecúmenos, especialmente, que si alguno muere antes de recibir el bautismo, queda automáticamente bautizado, ¿verdad? Yo de hecho yo les digo así, pues no en broma, ¿verdad? Porque es formación y catequesis para los catecúmenos, ¿verdad? Si alguno muere, pues ya quedó, ya queda bautizado, porque hay un deseo también de bautismo, ¿no? Desde la tradición de la iglesia. Entonces, esto es algo también muy interesante, ¿no? Cómo el mártir
es totalmente litúrgico, o el martirio es totalmente litúrgico primero en el bautismo, porque el bautismo nos identifica con Jesucristo, muerto y resucitado. El mártir muere, ¿verdad? Desde esa dimensión bautismal, pero también gana una nueva vida. Y creo que aquí la gana, pues, doble, porque digamos así, gana la vida de Cristo automáticamente en el bautismo, pero también gana esa vida eterna, porque el mártir, al experimentar esta cruel experiencia del martirio, bueno, cruel para muchos humanamente, ¿verdad? Gana también esa esperanza o la certeza de la esperanza de tener esa vida eterna también junto a Cristo, ¿no? Lo que Jesús mismo le había dicho también, pues, al buen ladrón, ¿verdad? Pues creo que se lo dice también como un susurro al mártir, pues hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Creo que también eso. Entonces el bautismo se identifica con el martirio, ¿verdad? Y de hecho, cuando ya baja las persecuciones de los cristianos, pues muchos dirán, pues ahora pues ya no nos persiguen, ¿verdad? Pues aparecen otras formas de vivir este martirio. Aparecen, por ejemplo, las vírgenes, aparecen después los monjes, ¿verdad? Que ya no hay una persecución, pero sí una vivencia de la espiritualidad del martirio, ¿verdad? Entonces, eso primero, el martirio es totalmente litúrgico, de ahí se empapa toda la vida del mártir, y entonces, de hecho, el martirio también se puede comprender como la máxima expresión del bautismo. O sea, ya los que fueron bautizados y los que fueron martirizados posteriormente del bautismo, se les puede reconocer que es como la máxima experiencia del bautismo, porque los identifica con Jesucristo. El otro punto, como tú mencionabas, de la Eucaristía. Generalmente, donde fueron martirizados, ahí se empiezan a construir las primeras iglesias, ¿verdad? Entonces, se hace donde fueron martirizados o incluso sobre sus cuerpos, ¿verdad? Sobre sus tumbas, se empiezan a construirse las iglesias, los altares, y entonces se empiezan ahí a tener mucha frecuencia de devoción, de asistencia y de fieles, pues para seguirse inspirando por él. Entonces el martirio es totalmente también eucarístico, porque en el altar se llega a consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo, del primer mártir, ¿no? Sobre la sangre o sobre la vida, sobre el cuerpo de los mártires. Y pasa algo muy singular. En la liturgia, cuando se hace la dedicación de un templo o la dedicación de un altar, que es una celebración única del obispo, o sea, no la puede hacer ni un sacerdote, la hace solamente el obispo. A mí me tocó en su tiempo la consagración del altar de Guadalupe, aquí en el santuario, ¿verdad? Y en el ritual de los obispos, en el, sí, en el ceremonial de los obispos, hay así una nota muy particular de que en el altar se deben de colocar las reliquias de los mártires. Aquí en el santuario se colocaron las reliquias de los mártires duranguenses, ¿verdad? En el altar. Pero hay una nota también de que esas reliquias se tienen que velar por la comunidad en la noche antes de ser colocadas en el altar. Entonces, eso a mí me parece algo muy, muy importante. De hecho, sí, yo recuerdo mucho a la comunidad del santuario, hizo su vigilia por las reliquias de los santos mártires y que después fueron llevadas por un diácono. Un diácono es el que lleva las reliquias que se van a colocar en el altar. El diácono, porque justamente el diácono se identifica mucho con Jesucristo servidor, pero también con aquel que entrega la vida. Y de hecho las
los mártires, bueno, tú eres el experto en historia, ¿verdad? Yo lo cuento esto pues desde la dimensión más espiritual Ajá. y un poco de liturgia. Los primeros, los diáconos fueron prácticamente los que secundaron a los papas, a los mártires prácticamente, ¿no? Como Lorenzo. Entonces, el diácono es el que lleva, el que presenta las reliquias y es el obispo el que coloca esas reliquias donde de ahí en adelante se va a celebrar la Eucaristía. Pero también la Eucaristía tiene mucha relación con el mártir o con el martirio porque es el alimento del mártir. O sea, la Eucaristía, el mártir necesita alimentarse de la Eucaristía. Si no, no tendrá las fuerzas necesarias para entregar su vida. Entonces creo que es algo muy, muy importante, ¿no? Y aquí pues hay testimonios pues bueno, aquí en México de Joselito, ¿no? Que le Sí, llevaban sí, sí. su comunión, los mismos mártires en Roma también ahí se escondían su hostia consagrada, la escondían San prácticamente, San Tarcisio. Tarcisio. Entonces, hay testimonios bellísimos, ¿no? Y creo yo que los mártires nos enseñan ese amor a la Eucaristía, ¿no? Y cómo Dios mismo les da esa gracia muy especial de incluso recibir su Eucaristía antes de ser martirizados, ¿no? Es la fuerza, es el alimento y es con lo que se van a identificar. Es decir, lo que están recibiendo es lo mismo que va a acontecer en la vida de ellos. Entonces, tanto el bautismo, la Eucaristía, identifican pues al mártir, ¿no? Entonces el martirio es totalmente litúrgico. Entonces desde ahí pues puede uno también agarrar esa espiritualidad. El martirio es totalmente bautismal, es totalmente eucarístico y por lo tanto pues el mártir se identifica cada vez más con Jesucristo. Gracias, Padre, porque pues esta reflexión nos ilumina mucho. Sobre todo, pues lo reitero, estamos en el centenario de nuestros mártires y nuestros mártires vivían de la Eucaristía, San Luis Batis, San Manuel Morales, San David Roldán, San Salvador Lara. Incluso se cuenta que cuando capturan a San Mateo Correa llevaba el viático y afortunadamente lo consumió antes de que lo profanaran cuando ya lo iban a arrestar y se lo iban a llevar. Padre, pudiéramos hablar ahora, dando un salto, ¿cómo pudiéramos hablar del martirio hoy, sobre todo pues a una generación pues como la nuestra, que ya como que no nos parece tan atractivo, o pues en un ámbito de misericordia? Por ejemplo, no sé si has visto la película Silencio de Martin Scorsese, Sí, 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 sí. que hay una donde uno de los que acompaña al padre se confiesa muy seguido, reniega, se confiesa y como que da, e incluso también ahí como que al padre le cuestionan de que ¿para qué te martirizas? Pues si Dios perdona, ¿qué sentido tiene pues el martirio? O sea, como que a veces dice, bueno, Dios me quiere mucho, ¿para qué querría que yo pues Sufriera. sufriera si Dios me ama? Ok. Bueno, primero yo pienso que desde los primeros siglos del cristianismo, el martirio se reconoce prácticamente, bueno, los padres de la iglesia hablan mucho del martirio. Ajá, Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, sí, él presenta que es la forma más perfecta de unirse a Jesucristo, ajá, ¿sí? Primero. San Cipriano, por ejemplo, dice, es una gracia concedida de Dios y por lo tanto nos hace víctimas espirituales, ¿verdad? Junto con Jesucristo y que ese martirio nos hace mantenernos a nosotros firmes en la fe. Ya después hay otros grandes pensadores cristianos, por ejemplo, Orígenes, que él dice, el martirio, pues en definitiva va a ser el testimonio de fidelidad o de fe,
en Jesucristo, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, Tertuliano ya dirá que pues la sangre de los mártires Es semilla. es semilla de los cristianos, ¿verdad? Pero hay un tratado que en general engloba todo el pensamiento de los padres de la iglesia, que reconoce que el martirio, o más bien hablan del martirio en tratados como de gracia Christi, es decir, sobre la gracia o la gracia de Cristo. Es decir, el martirio es una gracia de Cristo. Ujú, ¿Sí? Y entonces esta gracia precede al testimonio o al mismo martirio, pues, ujú. ¿verdad? En el sentido de que el mártir no vence o tiene esa fuerza no solamente de su voluntad, sino que es un don de Dios primero. Entonces, la gracia precede al testimonio. Es una gracia que se recibe por Dios mismo, ¿verdad? Puede ser tanto en el bautismo, puede ser en la Eucaristía, o como Dios es el dueño de cada ser humano, entra y sale, ¿verdad? Como Él tiene a bien darse a cada persona. Entonces, incluso toda obra buena o noble, como puede ser el martirio, no es una iniciativa del mártir, es un don de Dios. Oh. ¿Sí? Ujú. Entonces, ahí es en el sentido de que la gracia precede al testimonio o la gracia precede al martirio. Un segundo aspecto es de que, claro, pues se necesita cooperación, ¿verdad? Entre la Ajá, gracia y la libertad. sí. Entonces Jesús mismo dice, nadie me quita la vida, yo la entrego libremente. Padre, que no se haga mi voluntad sino Sino la la tuya. tuya. Entonces, el mártir también, o sea, los méritos que pueda recibir un mártir, en definitiva no son de él, sino que es una cooperación de su libertad, de su voluntad, que se acepta libremente, y que cooperas con esa gracia de Dios desde tu libertad. Entonces también, o sea, Dios, y aquí hay algo muy importante, ¿verdad? Creo que decía San Agustín, ¿verdad? O sea, Dios no nos va a pedir aquello que no nos ha dado antes. Entonces, Ujú. también el martirio, o sea, Dios no nos va a pedir un martirio si no nos da su gracia antes para responderle a eso que nos pide, ¿no? Entonces, creo que decía San Agustín, dame lo que quieras y pídeme lo que quieres. Ándale. Entonces, desde Sí, ahí, pues esa es la gracia también del martirio, ¿no? sí, Esa sí, sí. corresponsabilidad entre gracia y libertad y voluntad de decir, bueno, pues vamos, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de San Manuel Morales, ¿verdad? O sea, ¿no? Pues, el padre Luis Batis lo quería Salvar. salvar, Ajá. pero San Manuel Morales, pues fue capaz de corresponder a esa gracia, ¿no? Que recibió, ¿no? Dios vive, ¿verdad? Y Él se encargará De mi de familia mi y de mis familia, ¿verdad? De hijos. mis hijos. Y entonces reconocer, pues, también en tercer lugar, que Cristo es el verdadero protagonista del martirio. No eres tú, no soy yo, no es Manuel Morales, no es Salvador, es Cristo el protagonista. Entonces creo que el mártir refleja mucho o refleja con más claridad al protagonista de esto, que es Cristo, no somos nosotros. ¿Verdad? Claro, les damos su relevancia y todo, pero pecaríamos si hiciéramos hincapié en tal persona y no en Cristo. Entonces creo que el protagonista de esto también es el Señor. O sea, el mártir no busca su propia gloria personal, sino que busca la gloria de Cristo. Y aquí hay que comprender un poco cómo se entiende la gloria de Dios o la gloria de Cristo. Es hacer presente aquí y ahora esa, esa presencia de Jesucristo. Y el mártir reconoce que es el momento de su muerte donde se hará presente ahora a Dios mismo, ¿no? Ahí dará gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, eso es algo también muy, muy presente. Y pues el mismo don de la perseverancia que recibe cualquier mártir, pues es un don que viene de lo alto, ¿verdad? Jesús mismo dirá, no se preocupe por lo que vayan a decir. Ajá. O sea, Eh, mi Padre les inspirará aquellas palabras ¿verdad? Y por eso las palabras de un mártir son tan,
Sí, contundentes. son tan fascinantes que siguen estando vivas para nosotros, ¿no? Entonces eso por ejemplo, de Joselito, ¿verdad? Pues nunca fue tan fácil ganarse el cielo como ahora. Pues son palabras que uno dice, ¿dónde agarraron las fuerzas para decir esto? Pues el Padre las inspira, ¿no? Es un don de perseverancia. Bueno, con este contexto del tratado de los padres de la iglesia, que es de Gracia Christi, pues ahora lo aterrizo también al contexto actual. Bueno, pues un mártir, primero, tiene su claridad de unir su vida a Cristo, Ujú, primero. Entonces, el mártir une su vida a la pasión, a la muerte, a la resurrección de Jesucristo. Hoy, para un cristiano, ¿verdad? Estamos llamados a unir nuestra vida a Jesucristo. Tal vez no así tan peculiarmente como lo vemos en los mártires, pero sí unir nuestra vida en los sacramentos, en la oración, en la adoración, en esa fidelidad al Evangelio, a la palabra. Son medios para unir nuestra vida a Jesucristo. Entonces creo que los mártires de hoy, o todos a lo que estamos llamados, ¿verdad? Estamos llamados a unir nuestra vida a Jesucristo. Están los sacramentos, está la oración, está también unir nuestra vida a Jesucristo con el pobre, ¿no? Porque ujú. también eso nos va a identificar con él. Segundo, pues a dar testimonio, ¿no? El mártir es un testigo de la fe, incluso en los momentos de persecución. Aquí en nuestro tiempo, en nuestro contexto, pues no vivimos esta dimensión de persecución como hace 100 años o como los primeros cristianos de la vida de la iglesia, pero sí, pues hay momentos difíciles, hay momentos de dificultad, hay momentos de indiferencia hacia nuestra fe en ciertos ámbitos, incluso sociales o políticos, y creo que ahí estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe, ¿verdad? Ahora sí, como cuenta esa leyenda, ¿no? Pues de San Francisco, ¿verdad? Vamos a evangelizar y si nos preguntan, pues hablemos, ¿no? Pues Así bueno, pues es. bueno, dar testimonio Ajá. también de nuestra fe, ¿no? Incluso hasta en el momento de que hace uno la bendición de los alimentos en un restaurante o algo, pues bueno, pequeños gestos, pero que dicen mucho, ¿verdad? Del testimonio de nuestra fe. Y claro, ¿no? Pues Ignacio de Loyola dirá, pues el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Bueno, pues las obras reflejan también el testimonio de nuestra fe, ¿no? De nuestro modo de vivir refleja mucho en la forma en que creemos también. Un tercer aspecto sería también la esperanza en la vida eterna. O sea, creo que el mártir sabe muy bien lo que Pablo, sé en quién he puesto mi confianza. Y Pablo dirá, la esperanza no defrauda, ¿verdad? Y creo que el mártir es un hombre, es una mujer también de esperanza. Hoy en nuestro contexto, pues vivimos en un mundo también de desesperación, de desesperanza, de desilusión, que solamente mirando a Cristo, pues se puede llenar uno de esperanza. Y creo que la esperanza puede llegar a cualquier ámbito de nuestra vida, en una enfermedad, en una pérdida de un ser querido, en un momento de dificultad. Ese momento no tiene la última palabra, la tiene Cristo, la tiene Dios, y creo que esa es la clave también para comprender el martirio en nuestro tiempo, ¿no? O sea, ser hombres y mujeres de esperanza y sobre todo, pues ser dóciles también al Espíritu Santo. Ese sería como el cuarto punto de la vivencia del martirio hoy. Ser dóciles a la acción del Espíritu Santo, porque el mártir es alguien que se deja guiar, que se deja inspirar también por el Espíritu. Y creo que hoy nos hace falta mucho invocarlo, ¿no? También Sí, en cada momento, invocarlo, tenerle presente, confiar en sus inspiraciones y desde ahí, pues, cada uno de nosotros, pues, tenerlo muy, muy presente. Y algo que tiene también el martirio para nuestro tiempo actual es la dimensión eclesial. El mártir no muere aislado, o sea, tiene una dimensión eclesial. Puede que algún mártir muera solo,
pero generalmente siempre van acompañados. Ujú. Sí, siempre van otros, siempre les siguen otros, ¿verdad? Entonces, y sobre todo, el mártir forma parte de una comunidad, que es la iglesia. Entonces, creo que aquí a nosotros nos enseñan también el mártir o la espiritualidad del martirio, vivir nuestra fe en comunidad. No somos seres aislados, sino que nos une también a una iglesia y sobre todo nos invita también a una misión. La misión de la iglesia y el hacer presente pues el reino de Dios en esta iglesia, en esta comunidad donde nos tocó vivir. Y qué importante es eso, ¿no? O sea, yo lo veo con los mártires de aquí de la arquidiócesis, o sea, 4 de una misma parroquia, su dimensión Sí. eclesial, ¿no? Y cómo repercute hoy a nuestro tiempo, ¿verdad? Que nos une su martirio, su centenario, nos une en esta alegría de la iglesia, ¿no? Y no es una iglesia, no es solamente una iglesia, la iglesia de Durango, la que se alegra, sino que es toda la madre iglesia universal la que se alegra por esta fiesta, esta memoria de los santos mártires, ¿no? Y yo creo que es algo bien importante, vivir nuestra fe en comunidad. Creo que eso es algo porque inspira mucho, o sea, ver a alguien que se desvive, que sirve, que ama, que está a su servicio a la iglesia, pues yo creo que inspira a muchos. Eso creo yo sería como un contexto actual de la vivencia del martirio. Gracias, Padre, porque nos has iluminado mucho, más en este tiempo donde a veces, pues, el sentido del martirio no lo entendemos o no asimilamos su grandeza, pero ya con todo lo que nos explicaste, pues sí, es una visión para que entendamos que el martirio es una gracia de Cristo, una gracia de Dios, y de que vivirlo, ya sea de manera cruenta o incruenta, pues siempre será porque Dios nos dará la fuerza para ello. Padre, pues un placer habernos recibido aquí en tu casa. Gracias No, por tan gracias a edificante ustedes. charla. Agradecemos también a nuestras colaboradoras, Gaby Juárez y Cris Lira, en la transmisión de este programa. Y los esperamos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde en su programa Arte, Cultura y Evangelización. Hasta la próxima. Hasta luego.